Hola a todos. Esta es la tercera charla en este bloque. Aquí tenemos a Alejandro, quien trabaja como un investigador de inteligencia artificial en Foxfare. Y hoy él nos va a hablar cómo transformar gafas en asistentes inteligentes. Un fuerte aplauso. Bueno, muchas gracias a todos los que están aquí presentes. Bueno, la charla de hoy voy a enfocarla a cómo crear unas gafas ustedes mismos para que sean nuestros propios asistentes y los podamos ajustar a las tareas que nosotros necesitemos. Entonces, un poco de presentación. Yo soy Alejandro Núñez Arroyo, soy ingeniero mecatrónico, pero también trabajo en investigación. Entonces, me enfoco a trabajar con modelos de visión por computador, modelos multimodales, y es de ahí donde he visto esta necesidad de poder crear herramientas que se puedan ajustar a nuestro contexto, pero de la misma manera que podamos ser dueños nosotros de nuestros propios datos. ¿Ok? Soy también organizador del Google Developers Groups, entonces si es que quieren hablar de comunidad y cómo podemos elaborar algo en conjunto en un futuro, pues totalmente abierto. Y además soy boliviano, orgullosamente boliviano, soy amante de las llamitas, un animal muy tradicional allá en Bolivia. Entonces, si quieren también tener un poquito más de información, contactar conmigo a través de LinkedIn, Instagram. También escribo algunos blogs de diferentes tecnologías, entonces son más que bienvenidos de establecer este contacto. ¿Ok? Entonces, vamos a comenzar. ¿De dónde ha surgido esto? ¿Ok? Estos son los Raven Meta, que se han lanzado hace algunos años. Estos son como tal asistentes porque cuentan con una cámara y además se conectan con servicios de inteligencia artificial. Ahora, actualmente hay estos planes de crear estas gafas, no solamente de la empresa de Meta, sino también Apple está en planes, Google tiene también algunas pruebas de este tipo de dispositivos. Y aquí me pueden ver, algunos dirán que es el filtro que tiene Ray-Ban en su página, pero yo quiero creer que sí son los míos originales. Y bueno, entonces de ahí viene ese interés de crear este tipo de sistemas. Lo que vamos a ver es cómo podemos nosotros tener este tipo de dispositivos que puedan capturar esta información en imágenes y al mismo tiempo qué tipo de modelos nosotros podemos utilizar para tener este tipo de inferencias, es decir, que nosotros podamos conocer el entorno el cual estamos viendo y en base a eso podamos tener una respuesta en formato de texto. Ok. Entonces, este es el índice de las cosas que vamos a ver, desde un poquito de introducción a inteligencia artificial hasta tener ya los conocimientos básicos para aplicar nosotros mismos el propio modelo BLM. ¿Okay? Pero antes quisiera empezar con una conversación muy graciosa que sucedió estos días sobre el nombre que le damos a algunas frutas, verduras o platos típicos en nuestros países. Entonces, quisiera por favor que levanten la mano a todas las personas que le llaman palta, ¿ok? ¿Soy la única? Dos, ok, excelente, somos dos personas. ¿Y cómo la conocen? Entonces, ¿quiénes conocen como aguacate? Ok, muchas más personas, bien. Vamos a decir que palta ganado, ¿ok? Bueno, ok, les pongo otra pregunta un poquito más complicada. Si yo les digo en este momento, les invito un buñuelo, ¿ok? Tal vez para algunas partes de otros países, tal vez no entiendan a qué se refiere. Pero esto también tiene otras connotaciones, ¿ok? Por ejemplo, en Argentina nos referimos a esto, pero en Bolivia es totalmente diferente y así en cada uno de los países. Entonces, si es que nosotros dependemos de un modelo cerrado, el cual esté entrenado con datos que nosotros no conocemos, entonces si cometen este tipo de equivocaciones o también nosotros tenemos este tipo de diferencias, ¿cómo van a capturar realmente nuestra cultura y realmente lo que nosotros queremos expresar y cómo nosotros queremos adaptar estas tecnologías? ¿Ok? Entonces, vamos a comenzar muy rapidito sobre una introducción de inteligencia artificial, qué conlleva inteligencia artificial, qué tipo de aplicaciones hay y cómo ha surgido la inteligencia artificial multimodal, que es muy importante para hacer este tipo de proyectos. Bien, entonces tenemos dos áreas importantes dentro del área de inteligencia artificial, las cuales es NLP, que es el procesamiento del lenguaje natural, y también el área de Computer Vision. De ahí es donde nace otras aplicaciones como inteligencia artificial generativa y las aplicaciones clásicas de Machine Learning, Deep Learning, Reinforcement Learning. Entonces tenemos todo este conjunto. Pero cada uno de ellos
antes tenía solamente un dominio, es decir, que solamente utilizaba un tipo de modalidad de datos. Por ejemplo, en el caso del NLP, solamente el enfoque era utilizar texto. Entonces se podían hacer todas estas tareas que ven acá en formato de texto solamente utilizando datos de texto. Ahora, el objetivo que tiene esto es entender cómo se comporta el lenguaje humano, cómo nosotros podemos captar esa información en formato de texto. Sin embargo, si nosotros queremos ajustar este tipo de modelos, también lo podemos hacer. Y por ejemplo, es una idea de cómo ustedes pueden hacer un clasificador de reseñas. Es dentro del trabajo de NLP, donde tienen reseñas positivas, reseñas negativas, y pueden hacer un modelo que clasifique en base al contexto de toda la oración para tener un modelo entrenado para esta tarea. Y lo mismo sucede con Computer Vision. Computer Vision es otra área que analiza, pero en este caso solamente imágenes. Entonces, es el dominio en cómo nosotros hacemos que las computadoras puedan aprender representaciones de imágenes. Y de la misma manera tiene otro tipo de aplicaciones, ¿no? Todas estas aplicaciones. Y de la misma manera podemos ajustar esas aplicaciones a crear aplicaciones personales para nosotros que se adapten a las necesidades que tenemos. En este caso, hacer un clasificador, un detector de objetos, que hay un perrito, hay un gatito, y el modelo sea capaz de identificar esos patrones dentro de la imagen. ¿Okay? Entonces, hasta aquí hemos visto este diferente manejo de dominio, ¿no? Que solamente tenemos formato de texto y solamente tenemos imágenes. Pero ¿qué pasa si queremos unir esos datos? Entonces, ahí ya hablamos de multimodalidad. Es un tema que es muy importante para la inteligencia artificial porque, como ya lo habíamos visto, es necesario para realmente poder expresarnos y entender lo que uno quiere mencionar, decir o aplicar. Entonces, en el área de multimodalidad, es un área que ya combina diferentes tipos de datos. No solamente estamos manejando un dominio o una modalidad, podemos manejar audio, imágenes, texto al mismo tiempo. En este caso pueden ver de que lo importante de este modelo es interpretar esa información de diferentes fuentes de datos. ¿Okay? Incluso pueden combinar información de sensores, es algo que se hace mucho en robótica también. Entonces, eso es la multimodalidad. Y específicamente en esta charla vamos a hablar de los VLMs. Los VLMs es la representación de cómo nosotros podemos entender al mismo tiempo imágenes y también texto, pero simultáneamente. Simultáneamente es que estos dos dominios se van a poder juntar. ¿Ok? Pero ustedes me dirán, actualmente ya tenemos modelos de inteligencia artificial que son capaces de entender estas representaciones. Ustedes pueden subir a Gemini, ChatGPT, una imagen y ya les va a entender y ya les va a hacer las descripciones. Pero ¿cuál es la diferencia entre modelos cerrados y modelos abiertos? La diferencia la he tratado de resumir lo más pequeño posible, pero se puede resumir en estos 3 pasos. En la transparencia, que es lo más importante si queremos aplicar inteligencia artificial. Porque de nada nos sirve tener un modelo que nosotros no sabemos con qué tipos de datos han sido entrenados. Por ejemplo, en la aplicación de Quechua que mencionaba Carlita hace algunas otras charlas, el problema que estábamos discutiendo de, por ejemplo, los servicios de traducción que en este momento tiene Google u otras empresas, es que el corpus de datos que ellos consideran quechua es el quechua que proviene de Perú. Sin embargo, no es el mismo quechua el que utilizamos en Bolivia. Entonces, al mismo momento tenemos una variante, ¿no? Y lo mismo pasa con diferentes lenguas. Es como que el español sea considerado solamente español y no se considere, por ejemplo, el español de España, ¿no? O el español que hablamos en Latinoamérica. Entonces, ese tipo de problemas los podemos tener si es que utilizamos un modelo que no sabemos de dónde provienen los datos de entrenamiento. Además, de acuerdo a la aplicación que queramos hacer, la velocidad de mejora, nosotros podemos personalizar este tipo de modelos hasta donde nosotros queramos, si el equipo técnico lo permite, porque al final nosotros controlamos todo el pipeline de entrenamiento, también nosotros controlamos toda la arquitectura, entonces podemos optimizarla de acuerdo a dónde queremos implementarlo, ¿no? Si quiero implementarlo en mi computadora local, en un servidor, en un sistema embebido, entonces ya podemos hacer nosotros esta configuración de la arquitectura para que pueda entrar en ese dispositivo. Y finalmente el costo, ¿no?
El costo que lamentablemente para hacer este tipo de aplicaciones open source necesitamos tarjetas gráficas, necesitamos alta computación. Entonces el problema es que necesitamos esta infraestructura para poder ejecutar nuestros propios modelos. Sin embargo, si es que podríamos tener este acceso, entonces tenemos ya una ventana de posibilidades a utilizar diferentes modelos. Y es así que les voy a presentar estos Open Smart Glasses. Y vamos a comenzar de qué está compuesto y cuál es el objetivo. El objetivo principalmente es demostrar cuáles son los beneficios de utilizar estos VLMs y cómo podemos hacerlos funcionar incluso en una computadora, sin la necesidad de cargar tantos parámetros o utilizar un modelo muy reciente. Entonces, esta cámara lo que va a utilizar son estos VLMs que va a recibir información textual de un prompt y al mismo tiempo la información de la imagen y hacer el cómputo para saber descripciones o saber qué es lo que estoy viendo en ese momento. El diagrama de funcionamiento es muy sencillo. Entonces, esto tiene una cámara. La cámara obtiene los datos y en base a eso le cargamos estos datos al modelo VLM. En este caso he utilizado Polygema y varias versiones de modelos, ya les voy a comentar. Y el formato de entrada es muy simple. Tenemos la imagen y tenemos el prompt que nosotros queremos entregarle. Entonces el VLM se encarga de hacer ese proceso por nosotros y finalmente tenemos la respuesta. El funcionamiento también a través de la cámara es sobre estos modulitos, son la SP32CAM. Es un modulito que cuesta menos de $20, ¿sí? Entonces ustedes lo pueden comprar desde Amazon, eBay, no hay ningún problema. Y tiene diferentes módulos de cámara también. Entonces, esta cámara ustedes pueden ajustarla de acuerdo a sus necesidades. Incluso pueden obtener imágenes HD desde esta cámara. Entonces, de acuerdo al procesamiento que tengan o la latencia que ustedes quieran aplicar en aplicaciones más en tiempo real o, por ejemplo, si solamente quieren hacer la inferencia cada 1 minuto o cada cierto tiempo, entonces pueden ustedes configurar con qué tamaño de la imagen quieren trabajar para tratar de llegar a tener un sistema real time. ¿Okay? Entonces, para hacer la inferencia, también pueden utilizar su computadora local. Estos modelos también los pueden llegar a correr en CPU, pero lo ideal sería que puedan utilizar una GPU. De hecho, esta computadora tiene una GPU de NVIDIA de 4 GB y dentro de esta computadora sí se puede ejecutar ciertos modelos con un tipo de optimización de parámetros. Entonces, nos viene bien, pero también pueden utilizar cualquier otro sistema. Como les mencionaba, pueden utilizar incluso una Raspberry Pi, un Jetson o otros dispositivos, incluso computación en la nube para ejecutar estos modelos que sean localmente de ustedes. Bien, entonces, ¿cómo funciona por detrás? Por detrás tenemos primero la imagen, esta imagen de acá. Entonces, este es el pipeline sencillo que sigue, ¿no? Tenemos la imagen, el texto, entra el VLM y tenemos la salida de texto. Pero no solamente podemos hacer este tipo de aplicaciones, ¿sí? Podemos hacer muchas más. Por ejemplo, tenemos la localización de objetos. Estos VLMs están entrenados con tantos corpus de datos que es un mix entre diferentes tareas como las que pueden ver acá. Entonces, si ustedes quisieran saber una información precisa de localización de los objetos, lo pueden hacer a través de estos modelos. O también tareas de segmentación. Por ejemplo, he visto muchas aplicaciones las cuales utilizan esta segmentación incluso para hacer etiquetado automático de datos, ¿no? Porque están poniendo el prompt y automáticamente están obteniendo esta segmentación. Además de eso, también preguntas, ¿no? Directamente hacer preguntas específicas dentro de la imagen, entonces tienen muchas posibilidades. Acá pueden ir probando este tipo de VLMs, pueden escanear este código QR. Este modelo es de GEMA, la GEMA 3 de 12 billones de parámetros. Entonces, ustedes pueden probar qué tipo de respuestas les da con diferentes imágenes. Eso no se almacena en ninguna nube. De hecho, en sus celulares va a correr directamente en su navegador. Lo pueden probar en este momento. Y incluso este modelo da la posibilidad de utilizar muchas imágenes al mismo tiempo. Entonces, si tienen, por ejemplo, imágenes que están con una serie temporal, pueden ustedes probar y hacer diferentes preguntas, ¿no? Hay para analizar gráficos, solamente texto, solamente las imágenes. Entonces, ustedes pueden probar y ver las respuestas que les va a dar el VLM.
¿ok? Todas estas inferencias, como les digo, está utilizando este modelo que es un modelo open source. Y la arquitectura se compone de esta manera, porque de alguna manera tenemos que combinar los tokens de las imágenes y los tokens del texto. Entonces, esta arquitectura permite hacer esa combinación a través de esto, que lo que hace es que ambos datos de la imagen y del texto se puedan combinar durante el entrenamiento, y después nosotros utilizamos este LLM para que ya nos genere el texto de salida. Entonces, por detrás, bueno, hay bastante conversión, que ahorita lo vamos a ver, pero esta es la arquitectura base que tiene Polygemma 2. Hay otras arquitecturas nuevas que han salido de la misma línea de Google, de otras empresas, pero este es un funcionamiento similar, ¿no? Hacer esta conversión de las imágenes en tokens y también tener el texto de entrada, hacer la conversión a tokens, y ambos tokens están en un mismo espacio temporal para que nosotros podamos recién hacer este entrenamiento. ¿Ok? Entonces pueden manejar diferentes versiones o diferentes tamaños de la imagen, hay otras técnicas también, hay otros modelos, pero este es un resumen de cómo funciona este tipo de arquitecturas. Ahora, con respecto al consumo en GPU, que es algo muy importante. Por ejemplo, acá estoy utilizando la GPU de Google Colab, que nos da como 15 gigas para entrenar. Eso es demasiado. Pueden entrenar y hacer el fine tuning de modelos con pocos billones de parámetros, es muy bueno. Entonces, en este caso he cargado Polygemma 2 de 3 billones de parámetros y también de una ventana de imágenes de 224 píxeles. Entonces, este modelo lo he cargado también a 4 bits. Esta cuantización de 4 bits es como que nosotros en física, en vez de utilizar el valor completo de la gravedad, incluso en algunas olimpiadas directamente lo representan con un valor entero, ¿verdad? Es simplemente eso, que estoy convirtiendo los datos de entrenamiento del modelo a uno menor para que no pese tanto el cargarlo en la GPU, es lo mismo. Entonces, este modelo cuantizado a 4 bits me llega a consumir como 2.6 gigas cargado y hasta unas 3 gigas en inferencia. Entonces es muy poco. Como les digo, esta tiene una capacidad de 4 gigas, entonces es de sobra incluso que tengo memoria para hacer funcionar ese tipo de modelos, y es un modelo que corre directamente en la computadora. Entonces, ¿cómo se procesa la imagen? Si ustedes capturarían la imagen con, por ejemplo, un celular, entonces esta imagen primero entra a este proceso de preprocesamiento de imágenes. Entonces, la imagen original al final se necesita que esté encuadrada. Entonces, es por eso que pueden ver esta conversión. Y después, para entender la imagen, no es que analizamos cada uno de los píxeles dentro de las imágenes, sino que utilizamos sectores de estas imágenes, y esos sectores de las imágenes se llaman patches. Entonces, estos sectores al final son los que se transforman en embeddings de las imágenes y son las que se combinan al texto. Entonces, podemos encontrar nosotros en ese modelo que tiene 16 patches, es decir, segmenta la imagen o corta la imagen en 16 por 16, y eso lo transforma recién en embeddings. Entonces, pueden hacer experimentos ustedes, tal vez modificando la arquitectura si quisieran ocupar más resolución, menos resolución, pero por defecto les tiene esta resolución. Entonces, el total de patches que se tienen son 256. Estos 256 son toda la información que vamos a tener dentro de la imagen. Y después de eso, ya tenemos la imagen como tal procesada para entrenamiento del modelo, y ya es turno del texto. Del texto es un proceso más sencillo. ¿Por qué? Porque no dividimos como tal el texto en sectores, sino en tokens, que un token puede llegar a ser una palabra o puede ser también la raíz de una palabra. Por ejemplo, aquí este es un vocabulario que todos los LLMs tienen este tipo de vocabularios, donde cada palabra o cada subconjunto de palabras tiene un identificador. Entonces, es muy diferente decir describe con D minúscula o describe con D mayúscula, porque nos estamos refiriendo no a sentidos diferentes, sino más bien con esto el modelo es capaz de entender cómo está estructurada la oración, ¿no? Entonces, por eso es que hay mismas palabras como la,
que pueden ser diferentes si está todo en mayúscula, todo en minúscula, y al final se necesita esta conversión de las palabras a tokens, ¿ok? Y en código el proceso es mucho más sencillo, o sea, si bien hay mucha matemática por detrás, en código son menos de 20 líneas de código en el cual ustedes ya tienen un VLM funcionando. Y además he tratado de utilizar una librería que es esta, la de Transformers, que tiene una compatibilidad con todos los modelos que están saliendo actualmente. O sea, si es que mañana Meta, Amazon, Microsoft saca un nuevo modelo, posiblemente esté dentro de Transformers. Entonces, con este mismo código, si por ejemplo es un VLM, solo tendrían que cambiar este Polygema for Conditional Generation a la librería de la propia empresa y ya pueden ustedes ejecutar el mismo modelo. ¿Sí? Entonces, el proceso es sencillo. Aquí está definida la cuantización que les comentaba de 4 bits. Aquí está el ID del modelo y en base a eso cargamos de esta manera. Este me pide un token de acceso porque aceptas como que los términos y condiciones para usar ese modelo. Y con esto ya está cargado. Este toDevice es para que se pueda cargar el modelo dentro de mi GPU y no esté solamente cargado en mi CPU para acelerar las inferencias, básicamente. Entonces, esta es una parte. Y la segunda parte del código es esta. Y con esto ya tengo la respuesta de mi VLM. O sea, ya tengo la respuesta de mi modelo. Es simplemente este procesador y este procesador me ayuda a hacer esa conversión que les he explicado de texto y de imágenes. Y de esta manera yo ya tengo el formato adecuado para este modelo y puedo hacer las inferencias de esa manera con model.generates. Entonces, de argumentos entra la entrada que sería la imagen más el texto. Y también la máxima cantidad de tokens que yo quisiera hacer esa inferencia, ¿no? ¿Cuántos tokens yo quiero que genere? Entonces, con esto ya tenemos listo el código para hacer funcionar este VLM. Ahora les voy a presentar algunos ejemplos que he estado caminando por algunos lugares de Pittsburgh. Entonces, con esa camarita que les he dicho, con la SP32, he sacado algunas fotos en una resolución muy baja para que sea muy rápido. Entonces vamos a ver algunos ejemplos. Primero, la SP32, ustedes la pueden utilizar sin conexión. O sea, ustedes pueden crear una red local, se conectan ustedes por Wi-Fi a esa red local y ustedes incluso pueden configurar la resolución. La resolución, por ejemplo, de esta imagen que ven acá es de 1600 por 1200. Es una muy alta resolución y la imagen se ve con claridad todo el texto que dice, ¿no? Entonces, para cierto tipo de aplicaciones, tal vez les conviene utilizar este tipo de configuración. Pero en mi caso yo he utilizado una resolución menos de 360 por 360, entonces van a ver la diferencia en este momento. Y también quisiera hacer un experimento. Quiero que puedan leer, no es necesario que lean todo, pero más que todo en el formato del prompt, que puedan revisar cuál de estas como que les gusta más. En un modelo estoy utilizando un modelo open source. Y en la otra respuesta estoy utilizando ChatGPT con la parte de visión. O sea, he cargado la misma imagen que ven acá y le he hecho el mismo prompt. Entonces, uno es open source y el otro no. Entonces, les doy unos segundos como para que revisen el prompt y vean qué respuesta les gusta más. Entonces, esta sería la primera. Y como ven, la resolución no es muy buena, ¿sí? Pero la idea era que la inferencia sea muy rápida, entonces por eso es que la imagen no es de muy buena calidad. Pero esas imágenes son obtenidas desde esa SP32Cam. Bien, vamos a pasar a esta otra imagen que he obtenido. Entonces, de la misma manera tenemos el modelo A y el modelo B. Entonces, les doy unos segunditos para que lo puedan leer. Ok, vamos a pasar al último ejemplo, que es de una señal. Hay diferencias acá en formato de prompt también, o en el formato de la salida, en los tokens. Un modelo, por ejemplo, se enfoca más en darte una explicación, el otro directamente te da la respuesta. Bien, entonces quisiera por favor que levanten la mano a quienes les ha gustado más el modelo A, la respuesta del modelo A.
Ok, casi más a la mitad, más de la mitad. Y ahora quiero que alcen la mano a quién les gusta el modelo B, la respuesta del modelo B. Ok, sí, hay muchas menos personas. Entonces, quiero decirles de que efectivamente, yo pensé que iba a ser al revés los resultados, porque el modelo A es un modelo abierto, es un modelo open source. El modelo B era ChatGPT. Entonces, generalmente nosotros utilizamos este tipo de modelos cerrados para nuestras tareas del día a día, pero pueden ver que para ciertos casos, tal vez un modelo abierto nos puede dar respuestas que nos gusten más o que sean más precisas. Y no solo eso, este modelo para las descripciones, no es que yo he hecho un entrenamiento con información de Pittsburgh para tener la información precisa, no, sino que simplemente utilizar los pesos base y en base a esos pesos bases he hecho estas inferencias. Entonces, como conclusiones y el trabajo futuro que tiene este tipo de sistemas es que está creciendo mucho el área de modelos multimodales, demasiado. Y no solamente creciendo en cuestión de parámetros, billones de parámetros, y que son modelos esos que consumen mucha GPU, sino en modelos que utilizan menos cantidad de GPU y al mismo tiempo están teniendo muy buenas métricas de resultados, porque a veces asociamos nosotros que un modelo con más billones de parámetros siempre va a ser mejor. Pero si nosotros adaptamos y tratamos de hacer una revisión a nuestros datos, podemos tener modelos pequeños que no consuman mucha GPU, que puedan funcionar para las tareas que nosotros necesitamos. Y con respecto a las gafas, ¿cuál sería el próximo paso? Entonces, algo malo de la SP32 es de que calienta mucho, entonces necesita como tener una ventilación ahí para que no caliente mucho. También algo interesante que se podría probar con este tipo de sistemas es hacer un propio rack a la información que nosotros estamos almacenando. Imagínense que el SP32 esté constantemente sacando una foto o en tiempo o cada cierto tiempo, las mande un servidor y nosotros podamos analizar esas imágenes, ¿no? Hacerles preguntas, ¿dónde está esto? ¿O recuerdas que he hecho esto? ¿O cómo se llamaba el stand donde me dieron esto? Entonces, tratar de incorporar ese tipo de sistemas, porque ese tipo de sistemas tienen nuestra información, pero nosotros somos los dueños de esa información. Entonces, el día de mañana, si yo me aburro de esa aplicación o del software que yo he diseñado, simplemente borro los datos y no estoy regalando estos datos a ninguna otra compañía, ¿no? Son datos que solamente yo los tengo acceso. Entonces, eso sería todo por la sesión de hoy. Entonces, si tienen alguna duda, pregunta, también pueden contactarse conmigo después por LinkedIn y demás. Y muchas gracias. Muy buena presentación, muy interesante. ¿Alguien tiene alguna pregunta? Bueno, Alejandro, muy linda tu charla, muy interesante. A mí me gustaría preguntarte en qué ámbitos aplicaste esta metodología o estos modelos, o sea, más allá, digamos, de lo que vimos ahora, que son reconocimiento de zonas. No sé, alguna especie, imágenes microscópicas. ¿Tuviste alguna experiencia con ese tipo de datos? Generalmente lo que he estado intentando hacer ha sido en el ámbito educativo. Especialmente, yo trabajo con estudiantes también que hacen robótica y para ellos a veces es complicado identificar ciertas conexiones o identificar cómo hacer de un lado a otro, ¿no? Incluso qué componentes utilizarlo para cierto tipo de casos. Entonces, con estos lentes lo que he estado probando es hacer esas detecciones primero de los objetos. Es decir, que pueda ser capaz de detectar el objeto y también indicarles qué tipo de herramientas utilizar para ciertos tipos de casos. Pero la realidad es que esto se puede escalar mucho más, se podría escalar mucho más en cuestión de costos también y evitar todo este pipeline, ¿no? Que es un poquito actualmente complicado, si se utilizaría también un modelo cerrado. Porque si nosotros utilizamos un modelo cerrado, entonces podríamos consumir también una API de otro servidor, ¿no? De tal vez la de Google, la de OpenAI. Entonces, yo no es que no quiero utilizar modelos cerrados, sino que yo pienso que la aplicación depende mucho. Entonces, tal vez si hay una aplicación en específica que necesitas información más extensa o más general, ¿no? Podrías utilizar este tipo de modelos cerrados también. Dale, gracias.
Ya nos quedamos sin tiempo para hacer más preguntas, pero si tienen alguna pregunta, él tiene sus redes sociales donde lo pueden contactar. Muchas gracias. Un otro aplauso para Alejandro. Solamente para informar, hay un break de 30 minutos. La próxima charla va a ser a las 4:15. Muchas gracias por venir.